¿Pueden tomar asiento los que todavía no toman? Hoy día he venido preparado. ¿De qué manera? Bueno, ya tengo mi agua. Como sé que es miércoles, media semana, muchos trabajamos y estamos en plena predicación, ¿no? Haciendo el esfuerzo sobrehumano de no tratar de dormir. No se preocupen, no voy a decir, señora Silvia, no, no les voy a hacer roche público porque esto queda grabado y quedan marcados. Pero, quien responda bien, caramelito de limón. Javicho, Javi. A la competencia, señora Silvia. Entonces, porque yo sé que todo el mundo nos estamos esforzando un poquito para poder estar aquí, cuando ya quisiéramos estar en casa, descansando, de repente cenando, o metidos en la cama comiendo. Entonces, les agradezco de verdad el esfuerzo que están y el anhelo de poder conocer un poco más al Señor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Abran sus Biblias en Malaquías. Como les dije desde el miércoles pasado, no los voy a tener mucho tiempo aquí sentados. ¿Quién recuerda qué es lo que significaba Malaquías? El primer caramelito. Mensajero, muy bien. Víctor, un favor, discúlpame Viviana. Ahí está, perfecto. Para Samir. Muy bien, significaba mensajero. Ya por acá ya, no, mi caramelito me va a despertar. ¿Qué otro significado tenía el nombre de Malaquías aparte de mensajero? Muy bien, te doy tu caramelo al final. Estás muy lejos. Muy bien, era mensajero o ángel, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda más o menos el contexto en que se estaba dando Malaquías? ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Y dice, uy, me perdí un caramelito, dicen. ¿Quién recuerda más o menos el contexto? ¿Qué pasaba en el pueblo de Judá en ese momento? Vimos algunas cosas que habían pasado. Habían matrimonios con otros pueblos. Muy bien, Liz. ¿Qué más había? No respetaban el día de reposo. Muy bien. Dos, van dos. ¿Qué más? O se quedan pensando. Y por ahí algunos miran el celular. No sé si se hacen los locos. Como diciendo que mire, que no me mire. Pasa el siguiente. Si bien es cierto lo que mencionó Liz, es verdad. Habían parte de todo el conjunto de problemas eran los matrimonios mixtos. No respetaban el día de reposo. Estaban robando en el templo. eh, y ya no estaban dándole la importancia como era debido al Señor. Vimos que la palabra profecía significaba carga o sufrimiento. Y este mensaje era como un mensaje de sufrimiento de Dios a su pueblo al verla en la condición en la que se encontraba. Entonces, y el encargado era Malaquías, mensaje. Así que vamos de frente al versículo 2 de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 2.
dice lo siguiente. Vamos a ir por partes. Primero, antes de empezar, vamos a leer los 5 versículos de Malaquías para tener una idea completa de lo que vamos a ver esta noche. ¿Ya? Malaquías es del versículo 2 al versículo 5. No están completos en las diapositivas, así que les pido que me sigan en sus Biblias, por favor. Malaquías 1, del 2 al 5 dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de... Entonces, vemos que el versículo 2 empieza con esta frase, yo os he amado. Imagínate un mensaje de Dios empezando de esa manera, que te les diga, yo los he amado. ¿Tú cómo te sientes cuando escuchas esto de primera instancia? Yo los he amado. Tu cara sale una sonrisa, pero así de oreja a oreja, saber quién te está diciendo este mensaje. Y vemos cómo responde el pueblo de una manera muy interesante. Dios dice, yo los he amado. Y el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? ¿Por qué el pueblo responde de esa manera? Y no responde como una persona enamorada de Dios, ahí dándole en su relación con Dios. Respondería, Señor, yo te amo, yo te alabo con todo mi corazón, tuya es mi vida, úsame. Pero la respuesta que vemos acá, ¿cuál es? ¿En qué nos amaste? Imagínense esa respuesta. La cara de Malaquías al escucharlos. Si bien es cierto, vimos un poco del contexto que estaba pasando en el pueblo. El pueblo estaba cegado por la situación en la que vivía. No podían disfrutar del amor de Dios en su plenitud. Recuerdan que el lunes pasado les mencioné un poco del pasaje cuando los 2 apóstoles regresaban y Jesús se les apareció todo el camino de regreso. Y ellos, enceguecidos por la tristeza, la desilusión, no se dieron cuenta que era Jesús hasta el momento en que reaccionaron. Entonces el pueblo estaba, como les mencioné, triste, estaba ciego. El pueblo decía, nos han pasado muchas cosas desde el cautiverio. Algunas personas han muerto, nos han quitado cosas, la ciudad fue destruida. Y me vienes a decir que tú me amas. ¿Es en serio que me dices que tú me amas? Llegaron a tal punto de que pensaban de que, como les pasó todo eso, Dios ya no los amaba. Los había dejado de lado. Y su amor hacia Dios se iba enfriando poco a poco. Entonces, ¿de qué manera, si bien es cierto el pueblo había cometido muchas iniquidades y la condición en la que se encontraba era motivo de que Dios tenía que disciplinarlos a ellos? Necesitaban una disciplina, tenían que ser corregidos. Pero el pueblo seguía encerrado en, no, Dios no nos ama, mira cómo nos ha ido. Matrimonios mixtos, no, Dios no nos ama, cuando la ley decía una cosa. No estaban respetando el día de reposo. Dios no nos ama, decían. Estaban justificando su situación a la condición de que Dios no los amaba.
Y es curioso porque actualmente algunos creyentes piensan así. ¿Les va mal? No, Dios ya no me ama. Lunes te fue mal, martes te fue mal, miércoles te fue mal. Llegas viernes, recontra mal. No, Dios ya no me ama. ¿Estás seguro de que Dios ya no te ama? Y dejas de lado el buscar a Dios, el amarlo con todo tu corazón. Pero continuemos. Entonces, el versículo dice, yo os he amado, dice Jehová, y ustedes, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y Dios empieza a recordarles por qué los ama. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿Quiénes son Jacob y Esaú? Dos hermanos, me van a decir. Sí, son dos hermanos, ¿sabes? Que son dos hermanos. ¿Hijos de quién son? ¿Quién recuerda? De Isaac. Isaac con... Muy bien, bien, Viviana. Otro caramelito. Entonces, es hijos de Isaac y Rebeca. ¿Qué pasó en su nacimiento cuando ambos nacieron? Primero, ¿quién nació? Esaú. ¿Y quién salió atrás? Del calcañar. Entonces, sabemos que son hermanos, hijos de Isaac y Rebeca. Hubo una profecía que al momento de que Isaac oró, Dios le dijo que el mayor iba a servir ¿a quién? Al menor. Más o menos tenemos un poquito de idea de qué estaba pasando con ellos. Esaú era cazador. Jacob, no. Jacob paraba en la tienda. ¿Quién vendió su primogenitura? Esaú. Antiguamente los primogénitos se llevaban esa bendición, se llevaban todo. El padre antes de fallecer los bendecía y los primogénitos se llevaban todo. Esa era la tradición, pero en el caso de Jacob y Esaú, quien se llevó la bendición, ¿quién fue? Jacob. Y fue porque se hizo pasar por Esaú. Entonces, imagínense. Y si no me equivoco, Jacob significa usurpador, engañador. ¿Recuerdan? Cierto. Entonces, le dio sustento a su nombre, a su padre para llevarse la bendición. Entonces, Dios les recuerda cómo era Esaú. O sea, ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿Y qué dice más adelante el versículo 2? Dice Jehová, y amé a Jacob. Mira, ellos eran hermanos, pero yo amé a Jacob. Vayamos a Romanos 9:13. Romanos 9:13. Dice lo siguiente, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú? Quiere decir que Dios eligió a Jacob para bendecirlo, para llevar a cabo un propósito con él. A Esaú lo amaba, pero no estaba dentro de los planes de Dios o el propósito que tenía Dios para lo que iba a venir más adelante con respecto a que iba a venir Jesús. Entonces, imagínense, dice a Jacob amé. Desde el Antiguo Testamento hasta Malaquías, el pueblo fue santo, nunca pecó. Vemos, pecó. Y a pesar de eso, Dios los amaba. Los amaba. El pueblo, había temporadas en que reaccionaba y amaba a Dios, y había temporadas en que otra vez iban abajo. Pero a pesar de eso, Dios los amaba. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo,
Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor que dice amor condicional, eterno. ¿El amor de Dios es condicional o incondicional? Imagínate, este pueblo que siempre hacía de las suyas, diciendo, ¿tú cómo nos amas? ¿Cómo nos has amado? Y Dios les va recordando, entre Esaú y Jacob, preferí a... Siempre los he amado todo este tiempo. Miren por todo lo que han pasado y mi amor nunca se ha apartado de ustedes. Entonces, Dios nos va a amar siempre, a pesar de que incluso cuando fallamos, Dios nos sigue amando. Pero ojo, hay dos cosas. Cuando fallamos o nos arrepentimos y volvemos al camino, o nunca nos arrepentimos y seguimos nuestro camino en dirección a otro lado. Dios te ama. El hecho de que no te sucedan cosas buenas no es porque Dios no te ame. Es como un padre sabe cuándo darle las cosas a su hijo, sabe qué cosas les conviene y qué cosas no. Versículo 3 dice, y a Saúl aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Entonces vemos ese contraste, ¿no? En el versículo dice que a Jacob lo amó y a Esaú lo aborreció. Jacob fue usado, Dios le dio su bendición a Jacob, lo fue usado como instrumento y que también gozara del permanente amor de Dios en todo momento. Pero, ¿por qué aborreció a Esaú? ¿Qué pasó? Vayamos a Romanos 10, 12. Romanos 9, 10, 12. Romanos 9, 10, 12 dice lo siguiente. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Dios había elegido a Jacob. Versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá. Imagínense qué tal la cultura que había en ese momento y diciendo que el mayor servirá al menor cuando el primogénito se llevaba toda la bendición. Dios ya había elegido a Jacob. En cuanto a Esaú, no. También sabemos de que Dios destruye a Esaú o a su descendencia por su propia rebelión. Era una nación conocida por su falsedad, su codicia y su violencia. Versículo 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo los destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vamos a Génesis 36, 9. ¿Quién es Edom? Génesis 36, 9. Dice, estos son los linajes de Saúl, padre de Edom en el monte de Sier. Edom son todos los descendientes de Esaú. Ahora vamos a ver unos versículos que demuestran que no solo en este pasaje de Malaquías Dios menciona que los va a destruir. Vayamos a Ezequiel 25, 12, 14.
Ezequiel 25, 12, 14. Dice así, versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y las asolaré. Desde Temán hasta Edán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Qué fuerte. Ahora vamos a Jeremías 49, 10. Jeremías 49, 10. Dice lo siguiente. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Versículo 16 del mismo capítulo de Jeremías. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, tú tienes la altura del monte, perdón. Aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas tus calamidades. Dios no iba a dejar nada. Y es curioso porque Edom estaba en un sitio alto. ¿Y qué es lo que dice? Así estés, construyas tu nido en alto, yo te haré descender. Y por último, Abdías. Abdías tiene solo un capítulo. Abdías, versículo 8 al 10. Dice así: No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Hemos visto en estos pasajes cómo Dios, por más que Edom se reconstruya, Dios iba a llevar a cabo su juicio de una forma muy fuerte. El estilo de vida que tenía Edom. Pero no entiendo por qué primero menciona que ama a Jacob y ahora menciona esta situación de Edom. Sabemos que Dios ama su creación, pero aborrece el pecado. Cuando un hijo se porta mal, el papá ¿qué hace? Lo corrige para que aprenda de lo que está haciendo está mal y pueda seguir andando adelante, que pueda corregir lo que está haciendo mal. De la misma manera, somos hijos de Dios. Y Dios a sus hijos disciplina. No los disciplina porque no les gusta a sus hijos, sino porque los ama. Y Dios les está recordando, yo los amo a ustedes. Y los tengo que disciplinar. Y los he disciplinado varias veces. ¿Pero acaso terminaron como Edom? ¿Qué pasó con Edom? Borrados. Pero con el pueblo de Israel, hasta ahora siguen. ¿Qué dice Nehemías 9:31? Nehemías 9:31. Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste
porque eres Dios clemente y misericordioso. Imagínense cuando alguien se portaba mal, Dios, adiós Israel. En un segundo podía ser así y desaparecía la nación de Israel. Pero Dios los amó. Dios en su infinita misericordia no acabó con ellos. Y el pueblo tan cegado estaba que no estaban reaccionando. Simplemente se seguían quejando de su situación. Me imagino a Dios, ¿no? En ese momento, bien carepalos son ustedes, ¿no? En cómo los he amado. Miren todo lo que ha pasado. Y recordamos lo que decía Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amaba a su pueblo, pero qué fuerte era la situación del pueblo para no darse cuenta de esto. Versículo 5 dice, de Malaquías 1:5, dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si quitamos la segunda parte del versículo 2, el versículo 3, el versículo 4, sería, yo os he amado, dice Jehová, y ustedes dijeron, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esa hubiera sido o era la respuesta que el pueblo tenía que dar. Pero ¿cuál fue su respuesta? ¿Cómo nos amaste? ¿Cómo nos amaste? Y el Señor esta noche está diciendo a su iglesia, yo los amo. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Seremos como el pueblo de Israel y seremos todos sinvergüenzas, cínicos, decir, ¿cómo nos amaste? Es más, llevemos esta pregunta un poco más personal. Dios te dice esta noche, yo te he amado. Silvia, yo te he amado. Viviana, yo te he amado. Víctor, yo te he amado. Gloria, yo te he amado. Señor Jaime, yo lo he amado. Liz, yo te he amado. Javicho, yo te he amado. ¿Cómo vas a responder esta noche? ¿Vas a ser como el pueblo de Israel? De repente estás pasando por cosas muy fuertes, preocupaciones y angustias. De repente dices, Dios no me ama. Mira cómo me va en la vida. ¿Y sabes lo que Dios te quiere hacer recordar esta noche? Hace 2000 años, un poco por ahí, cuando Jesús estuvo a punto de ir a una cruz, ¿qué pasó? Sufrió 40 latigazos menos uno. No solamente eso, mientras sangraba le pusieron un manto para cubrirlo. Cuando el manto se secaba, ¿qué hacía? Se lo sacaba. Y las heridas que estaban un poco cicatrizando por la tela que ya estaba pegada, se volvían a abrir. Y no quedó ahí todo, sino se burlaron de él, le escupieron, le dieron golpes, no contentos le pusieron una corona de espinas. Pero ahí no quedó, llevó su cruz. Llevó su cruz. Llegó al sitio donde tenía que ser crucificado. Dejaron la cruz en el suelo, lo pusieron en la cruz y le pusieron los clavos tamaño. En donde, en esta parte ancha, en las piernas.
Dios te está haciendo recordar eso esta noche. Y no para sacártelo en cara, sino porque la Biblia dice en Hebreos 12:2 que Él fue con gozo a esa cruz. No fue renegando diciendo, ay, los que más adelante van a entregar su vida a mí van a seguir pecando y no me caen, y se fue pateando. No, fue con gozo saber lo que iba a pasar más adelante. Tú dices, o de repente piensas que por las situaciones que vives ahora Dios no te ama. Mira de qué forma te amó para aguantar todo eso y morir en una cruz por ti. Somos sus hijos. Él nos ama. Él dio su vida. Así que te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo vas a responder esta noche cuando Dios te diga, yo te he amado? Yo te quiero animar que en esta semana puedas tomar un tiempo a solas con Dios. Así, olvídate de tu celular, de todo, separa un tiempo a solas. Derrama tu corazón, dile, Señor, estoy pasando por esto. Si has dudado del amor de Dios, pues es tiempo de que le digas, Señor, perdóname si he dudado de tu amor. Pero sé que nunca me has dejado de amar. Sé que tu amor es para siempre. Y ten ese hermoso tiempo con Dios. Dense un tiempo en la semana, los animo mucho, hermanos. Pero Dios les recuerda esta noche que los ama y de qué manera demostró su amor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Y realmente, Señor, no hay palabras para agradecerte por tu inmenso amor. Pedimos de que las circunstancias del día a día, los problemas, y cualquier cosa que nos pase, Señor, no nos aleje de tu amor, ni nos haga enfriarnos, Señor. Sabemos que a veces tenemos expectativas muy altas o esperamos que respondas de cierta manera, pero no permitas que eso, Señor, nos desanime cuando no sea de la manera que esperamos. Gracias porque tu amor es para siempre y lo hemos visto, Señor, el día de hoy, de cómo desde que tú hiciste tu pacto has amado a un pueblo tan desobediente, Señor. Un pueblo que tenía sus altas y bajas. Y te damos gracias porque así como has amado a ese pueblo, Señor, también nos has amado a cada uno de nosotros y nos sigues amando, Señor. Ayúdanos a corresponder ese amor de una manera, de la manera que te agrada, Señor. Y queremos que nuestras vidas sean de honra y gloria para ti. Gracias, papito lindo, por ese maravilloso amor una vez más. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de terminar, hay un último versículo que les quiero leer, que es Romanos 8. Uy, se me fue. Acá está. Romanos 8. Ya, Romanos 8:35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes de todas las cosas, estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Algo nos podrá separar de su amor? Bueno, están despedidos, Dios los bendiga mucho y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana.